Buenos días, jóvenes. Bueno, buenas, lo que sea. Voy a continuar resolviendo su tarea 6. Bueno, voy a empezar ahora con su problema 1 de la tarea 6. En este problema se les preguntaba, denme un momento para leerlo de forma continua. Veamos, un momento, por favor. Mi internet no es muy bueno. Dice el problema, un río tiene 1 kilómetro de ancho. Vamos a llamarle a esto A, ancho, es 1 kilómetro. La velocidad de la corriente es 2 kilómetros sobre hora. Velocidad de la corriente igual a 2.0 kilómetros sobre hora. Y determina el tiempo, dice, que demorará un hombre para llevar y traer remando un bote a través del río de una orilla a otra. O sea, nos dice, hay que determinar el tiempo en que un hombre, como inciso A, vamos a entenderlo, realiza el siguiente movimiento. Aquí está el río y va y viene de una orilla a otra, pues realizando ese movimiento que hice. Entonces yo voy a entender que va a realizar un movimiento, le voy a llamar, como es un movimiento vertical, lo voy a llamar V de T, que se puede entender como dos movimientos. Ir del punto 1 al punto 2 se puede entender como la suma de dos movimientos. 1, 2 de T, más ir del punto 2 al punto 1. Ahí de ida y luego ir de regreso. Sobre una línea vertical que voy a suponer, un segmento vertical que voy a suponer que es este de aquí. Voy a llamarle S. O sea, este movimiento le llamé vertical, vamos a ponerle B, B de T. Pues en cualquier momento de este movimiento, que es la suma de estos dos, de la ida y del regreso, pues vamos a estar sobre un punto de este segmento. ¿Qué más podemos decir de este movimiento? En el movimiento 1-2, o sea, en la ida, la velocidad siempre va hacia arriba. O sea, nos vamos derechito hacia arriba, no es como que vayamos, vengamos hasta finalmente llegar, no es todo lineal hasta arriba. Y en el movimiento de 2-1, o sea, el de regreso, es todo hacia abajo. No hay como cambios de decisiones hasta que finalmente llegamos. Entonces, vamos a suponer que el movimiento del que nos está preguntando, que imaginemos, es un movimiento que transcurre sobre un segmento vertical y que se puede ver como dos movimientos, una ida, uno regreso. En este la velocidad siempre hacia arriba y en este la velocidad siempre hacia abajo. Entonces, lo que queremos encontrar es cuánto tomaría pues realizar todo este movimiento, ¿no? En total. Entonces, para responder a este problema, una cosa importante, esto va a intentar el inciso A, aquí nos dice hasta el final del problema que la velocidad del bote es de remos es de 4 kilómetros sobre hora con respecto al agua. La velocidad del bote es de 4 kilómetros por hora con respecto al agua. Entonces déjenme ponerle bote, bueno, así lo voy a poner bote con respecto al agua. Con respecto al agua. Ahorita yo me voy a poner a hacer mi nomenclatura para resolverles el problema. El problema no queda completamente resuelto hasta que decimos quién va a ver este movimiento. Lo va a ver, hay dos sistemas de referencia que podemos estar entendiendo.
un sistema de referencia que está fijo con respecto a las orillas, o sea que a las orillas no las ve moverse, pero al río sí lo ve moverse justamente a 2 kilómetros. A ese sistema de referencia, déjenme llamarle ese. Es un sistema fijo con respecto a la tierra, respecto a las orillas que ve moverse al río. Denme un momento, déjenme checar que se esté transmitiendo bien, guardando bien, que se alcance a notar lo que escribo. Más o menos, en la medida de lo posible. Y hay otro sistema de referencia que podemos suponer que es un sistema que ve al río quieto, que va con el río moviéndose a su velocidad, por así decirlo. O sea, el río lo ve quieto, pero al ver al río quieto, ve a las orillas moverse hacia atrás, en este caso, ¿no? Suponiendo que el río va para allá. Entonces, este sistema lo voy a llamar S tilde. Su origen va a ser O tilde y el origen de esta va a ser O, por obvia razón. Tilde, prima, le voy a estar llamando igual a esto. Entonces, bueno, habiendo definido quiénes son esos dos sistemas de referencia, en este caso solo voy a suponer dos direcciones, que es en la dirección del río y en la dirección vertical al río, pero sobre el plano. No es necesario hablar de arriba y abajo en este caso, pues porque estamos suponiendo que el río es plano, ¿no? Entonces podemos guardar todo sobre un plano. Entonces solo voy a estar usando esas dos direcciones para nuestro sistema de ejes coordenados de nuestro sistema de referencia. Entonces vamos a tener estos dos sistemas de referencia. Entonces la pregunta es, ¿va a ser este movimiento B de T con respecto a S o lo va a hacer con respecto a S tilde? Es una pregunta muy importante porque como ustedes ya vieron en el video que les mandó la profesora de sistemas de referencia, hay veces que un mismo movimiento, dos sistemas de referencia lo van a ver diferente. Es el caso del carro que deja caer una pelota, ¿no? En el carro que dejaba caer la pelota o la manzana, no sé. Con respecto al carro, cuando lo grabábamos, la manzana solo caía así, en vertical. Pero con respecto a un observador en la Tierra, imagínense que este es el carro, con respecto a un observador en la Tierra para el cual el carro se movía, lo que veía del que hacía la manzana era un movimiento parabólico, porque no nomás tenía una velocidad hacia abajo, sino también tenía la velocidad del carro que iba hacia allá, entonces se movía así. Entonces vean cómo la trayectoria que realiza un objeto, en este caso va a ser el bote, va a depender de qué sistema de referencia lo observa, va a depender del observador. Eso ya queda claro, es una de las cosas más, es una cosa complicada de entender, compleja de entender, fácil de demostrar, como vieron en el video, pero como que no, al principio no nos cae el 20 y decimos, wow, qué impresionante, ¿no? Pero, o sea, es una verdad, pues. Entonces la pregunta es si el que queremos que vea este movimiento vertical de la manera en que lo describí con esas dos propiedades, un movimiento que se puede ver como la suma de dos movimientos, todo movimiento siempre en esta línea, segmento vertical que escogimos, en este movimiento, en la primera parte, en la ida la velocidad siempre hacia arriba y en este movimiento la velocidad siempre hacia abajo, etc. En este la velocidad siempre va hacia arriba y en este la velocidad siempre va hacia abajo. La pregunta es si el que va a estar viendo ese movimiento es ese tilde o ese. Y de acuerdo a como lo hayan entendido, pues había dos respuestas. La respuesta que ustedes tenían que entender, o era la más, en mi perspectiva al menos, con la experiencia que tengo, era que tenían que entender que este movimiento lo iba a realizar ese. Bueno, o sea, más bien, lo iba a realizar el bote respecto al sistema de referencia ese, al que vea la tierra fija y el río moviéndose. Entonces, pues ese era el que realmente tenían que entender. O sea, quería ver cómo iba de una orilla a otra, viendo las orillas fijas, por supuesto, sin ver a las orillas moverse. Pero bueno, si lo entendían con respecto a ver, es que este movimiento lo viera hacer el bote, a ver, que viéramos al bote hacer este movimiento con respecto a ese tilde, pues también se los iba a contar. Debido a un poquito ambigüedad en la redacción del problema, a pesar de que el que se refería era ver este movimiento respecto a ese, ay, déjenme ponerle esta cosa sec para que no se confunda con ese de acá. Sec es este segmento simplemente, de línea recta. Entonces, cualquiera de los dos que hayan hecho se los iba a valer. Entonces, bueno, primero que nada,
vamos a resolver el problema, vamos a poner un sistema de referencia en el que se ve esto. No voy a decir cuál, pero es uno de los dos. Sea uno de ellos, sea uno de mis sistemas de referencia, y donde vemos este movimiento BT, en el que vemos al bote, en el que vemos al bote hacer el movimiento BDT, que ya describí cómo es. Pues observen que estamos condenados, sean en cualquier sistema de referencia que lo vimos, que la velocidad del bote, déjenme llamarle velocidad del bote, le voy a usar aquí mi nomenclatura, disculpen chicos, le voy a poner aquí de bote. Aquí le voy a poner el sistema de referencia que sea en este momento. Entonces le voy a poner aquí, como no sabemos cuál es, déjenme por un momento no poner nada, pero es la velocidad del bote con respecto al sistema de referencia que estamos observando. Va a ser vertical, a ver, en 1 y 2, en la parte de la ida, la velocidad del bote va a ser vertical, porque el segmento es vertical, la velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria, y pues queda vertical, y hacia arriba. Mientras que en 2,1 de t, en el regreso, la velocidad del bote tiene que ser vertical y hacia abajo. Como hemos puesto, así y así. La velocidad tendría que ser. Por la forma en la que describe el movimiento, estamos obligados a que esto pase. Entonces vamos a suponer que en ambos sistemas de referencia que van a estar tanto S o S tilde, ambos van a compartir, o sea, el vector y el eje X de S es paralelo al eje X de S tilde y el Y es paralelo al Y de S tilde. Entonces tenemos que el vector unitario Y, paralelo y en el mismo sentido. Entonces el vector unitario Y de S es paralelo al vector unitario Y de S tilde, que sería un vectorcito como así, ¿no? La base. Y tilde sería este, Y. Pero como son iguales, son paralelos, y son unitarios, y en el mismo sentido, pues realmente es el mismo vector, y J iría así. Supongamos que siempre está pasando eso entre estos dos sistemas de referencia. O sea, siempre son paralelos en cualquier momento. J y J. Como son paralelos, le voy a quitar la tilde a estos de acá que tendría, ¿no? Porque son los del sistema S tilde, pero pues se las voy a quitar, porque son los mismos. Estos van a ser los mismos que estos. Por esa cuestión de que dije que siempre son paralelos. Entonces, habiendo dicho eso, lo que tendríamos es, entonces, matemáticamente transformando esto, yo lo voy a hacer muy matemático aquí, porque quiero que aprendan a usar la herramienta matemática que les permite atacar una diversidad grande de problemas. Yo noté que en el problema 2 de esta tarea, si hubieran entendido bien cómo usar la herramienta matemática, no hubieran batallado casi, pero no lo hicieron así, lo quisieron hacer geométricamente, lo cual no tiene ningún problema si entienden bien qué están haciendo. Entonces, les voy a hacer con la herramienta matemática porque es más sistemático y nos permite atacar una variedad de problemas muchas veces más grande que el geométrico. El geométrico sería más tardado. Entonces, la velocidad tendría que ser de la forma, aquí, viendo nuestro sistema de referencia, para cualquier t en la ida, la velocidad tendría que ser, del bote tendría que ser igual a, el de arriba es j, a una constante, a la magnitud de la velocidad, por j, o sea, siempre va en vertical y hacia arriba. Mientras que en este caso, solo estoy intentando ver qué significaría matemáticamente ya esto, de acuerdo a nuestro sistema de referencia. En este caso, para cualquier t del regreso, la velocidad es vertical hacia abajo, o matemáticamente, como j va hacia arriba, vertical hacia arriba, entonces, como va a quedar hacia abajo, sería la magnitud del vector por menos, y aquí quedaría j. Entonces, así es como tiene que ser, así es como tiene que lucir la velocidad en la parte del movimiento de la ida y la velocidad en la parte del movimiento del regreso. Así.
menos un número negativo por j, un número positivo por j. Así nos iría matemáticamente respecto al sistema de referencia que hayamos escogido aquí, que estemos observando. Ahorita no decido cuál de los dos es. Pero esto es válido para cualquiera de los dos que hayamos escogido, porque tenemos que ver este movimiento. Respecto al que hayamos escogido, queremos ver este movimiento. Bueno, entonces, aquí es donde ya sigue el poder, el tener que escoger el sistema de referencia. Vamos a suponer por un momento que el sistema de referencia respecto a que queremos ver este movimiento hubiera sido el S', o sea, el que se mueve con el río. Entonces, lo que tendríamos es que en la parte de la ida del movimiento, vamos a poner que es el S', aquí lo voy a poner, S'. Déjenme, para hacer un poquito más, voy a ponerle O'. O sea, O' es el origen del sistema S', pero lo que vamos a entender es que es el observador T', el que se mueve con el río. Entonces, la velocidad que ve el sistema de referencia que se mueve con el río del bote va a tener que ser de esta forma y de esta forma si ese sistema de referencia ve justamente este movimiento. Entonces, pregunta, ¿quiénes tendrían que ser estos vectores? Déjenme ponerle aquí entonces O tilde, O tilde. Fíjense cómo es en el índice de abajo, pongo el sistema de referencia y en el de arriba el objeto que estamos observando. Entonces, esta es la velocidad del bote con respecto al sistema de referencia primado. ¿Ok? Espero estén entendiendo la nomenclatura. Bueno, el punto es que para ese sistema de referencia, para el que se movía con el río, aquí tenemos nuestro sistema de referencia S'. Sabemos que vamos a estar viendo hacer el bote un movimiento así, de 1 a 2 y luego de 2 a 1, como describí ahorita. También agregaba al final el problema que él siempre veía que la velocidad del bote era en magnitud constante. Ahorita le puse velocidad del bote respecto al río, pero pues ahora se entendería velocidad del bote respecto a S', porque justamente es el que se mueve con el río. Entonces lo que entenderíamos es que esta magnitud siempre es una constante y era igual a, nos dice el problema que era, si no mal recuerdo, 2 kilómetros por hora. Déjenme revisar. ...4 kilómetros por hora. Y entonces podemos venir a sustituir acá. Entonces la velocidad que se vería en la ida, la velocidad en 1, 2, o sea, en la ida de t, la velocidad que veríamos del bote por estas condiciones que hemos escrito, respecto al sistema S', tendría que ser obligatoriamente 4 kilómetros sobre hora, J, mientras que en la parte del regreso, a fuerzas tendría que ser, ya que la velocidad del bote siempre tiene una magnitud constante respecto al río, tendría que ser menos 4 kilómetros sobre hora J. Entonces, esta es la velocidad en la ida y esta es la velocidad en el regreso. Entonces, podemos notar, recuerden que nuestro movimiento era como un todo, la suma de estos dos era v de t. Déjenme ponerle v de t, v de t. Ya, o sea, ya es claro que hay que hacer, pero bueno. Hay varias formas. Hay varias formas de resolver esto. Una es muy física, otra es más matemática. Déjeme ver cuál voy a escoger. Un momento, por favor.
Sí, a ver, vamos a suponer que en la derivada de la ida, o sea, esto es un vector posición con respecto al tiempo, si lo derivamos, pues lo que tendríamos es esto de acá, 4 kilómetros sobre hora J. Entonces, si yo integro esto, si yo integrara esto, tendría que o sea, si integro esto de acá, lo que tendría es 1, 2, entre el tiempo cero, vamos a suponer que el tiempo cero pues es 0, y el tiempo que me tome llevar de la ida, llegar hacia allá, déjenme llamarle tiempo A, entonces quedaría 1, 2, la ida en el momento TA menos la ida en el momento cero, o sea, en el tiempo cero, que sería la integral entre 0 y TA de esto, pues esto quedaría 4 kilómetros sobre hora se saca la constante, J también sería una constante porque no varía, solo habría que integrar el dt, o sea, la constante 1, y pues quedaría TA simplemente. Quedaría esto. Entonces lo que tenemos es que en la ida, en el momento cero, la posición en la ida, en el momento cero, que estamos aquí, que es esto de aquí, y la ida en el movimiento, y el movimiento de ida en el momento TA, que justamente es cuando toca 2 y empieza a regresar a partir de ahí, tendríamos que eso tendría que ser igual, o sea, fíjense qué es lo que tendría que ser igual. Esta posición menos esta posición, la ida en el momento TA, que es esta, el punto 2, menos la ida, el momento de ida en el momento 0, que es el punto 1, es donde partimos. TA justamente es lo que nos toma llegar hasta allá, terminar el movimiento 1, 2, el movimiento de ida. Entonces la resta de estas dos posiciones, pues sería este vector vertical. Es un vector vertical, está en J. Entonces lo que nos está diciendo es que esta cosa es igual a 4 kilómetros por hora por TA por J. Entonces, quitando esa magnitud, lo que nos quedaría es cuánto mide este vector, o sea, de aquí podemos deducir, inmediatamente quitando J, la dirección, cuánto mide este vector. Nos habían dicho que el ancho del río era 1 kilómetro, si no mal recuerdo. Entonces quedaría 1 kilómetro sobre hora, o sea, esto es lo que calcularíamos de aquí, la diferencia de las posiciones. A ver, lo que intento decir es, esto de aquí, voy a escribirlo, esto de aquí, ¿quién es? Es este vector. ¿Y este vector cómo se ve? Pues el ancho por J, la dirección J. Es un vector, tiene que ser un escalar por un vector, nos da un vector. Si el ancho es de 1 kilómetro. Entonces esto de aquí es esto de acá, es este vector sote, y eso tiene que ser igual a 4, perdón, aquí no es 1 kilómetro sobre hora, es simplemente 1 kilómetro porque es una longitud. Es 4 kilómetros sobre hora por TA por J. Entonces podemos quitar el vector J de ambos lados y darnos cuenta que lo que tenemos es que 1 kilómetro tiene que ser igual a la velocidad por el tiempo que nos tomó ir de ida, que es de 0 a TA, lo cual les queda claro, ¿no? Entonces tenemos que TA, el tiempo que nos debió haber tomado ir de ida es 1 kilómetro sobre 4 kilómetros sobre hora. Es decir, sería un cuarto de hora. Eso es lo que nos daría. TA es igual a un cuarto de hora. Estamos despejando. Bueno, entonces ahí quedaría eso. Entonces ya sabemos cuánto vale TA. Lo voy a agregar aquí, que es el tiempo de ida. Ahora vamos con el regreso. Vamos a hacer el mismo razonamiento. Tenemos que la derivada del regreso, 2,1, su derivada, esto es un movimiento, ¿no? Simplemente se llama 2,1 de t. Lo derivo, pues tiene que ser la velocidad, y eso tendría que ser entonces igual, la velocidad en este movimiento siempre es igual a esto, lo concluimos. Menos 4 kilómetros sobre hora por J. Entonces, si yo integro entre, ¿qué tiempos van a ser ahora? Va a ser de TA
a TB. Supongan que TB es el tiempo que duramos en llegar de nuevo al punto 1 en el movimiento 2-1 en el regreso. Entonces aquí parto del tiempo TA, que estaba en el punto 2, y luego en el tiempo TB llegó al punto 1. Entonces integro entre esos dos tiempos, aquí, entre TA y TB, ¿y qué es lo que voy a concluir? Pues voy a concluir que el movimiento de ida en TB, en el movimiento de regreso en TB, que es simplemente el punto 1, este sería el punto 1 justamente, menos el movimiento de ida en TA, tal vez no sea la nomenclatura más correcta, pero esto simplemente es como fuera una función, entiéndalo así. Nada más que se llama 2-1 para recordar qué funciones. Entonces esta función evaluada en TB, que simplemente es el punto 1, menos esta función evaluada en el TA, que simplemente es el punto 2, tendría que ser igual, pues a la integral de esto, aquí me faltó agregar dt, de ambos lados, pues la integral de esto sería integren, es una constante, podemos sacar la constante, solo queda la integral de dt, entonces quedaría menos 4 kilómetros sobre hora J por TB menos TA. Donde TB ya sería el tiempo que nos tomó completamente realizar el movimiento de, todo el movimiento, porque parto de 0 a TA, termino en la ida, y de TA a TB termino el regreso. Entonces, TB es el tiempo que nos toma, TB menos 0, o sea, TB es el tiempo que nos toma realizar la ida más el regreso. Entonces, el tiempo que queremos realmente es TB. Entonces, tendríamos aquí despejando, bueno, despejando me doy cuenta que esta cosa de aquí no es más que este vector hacia acá, que es 1 kilómetro por J por menos, porque va hacia abajo. Entonces quedaría menos 1 kilómetro, ese vector es menos 1 kilómetro J. Entonces esto tendría que ser igual a menos 4 kilómetros sobre hora J por TB menos TA. Entonces puedo anular el J, el vector J, porque pues está de ambos lados. Entonces nos quedaría que esto es igual a esto, puedo anular el menos. Y pues pasando dividiendo nos quedaría que TB menos TA, el tiempo que nos tarda, esto es un cambio de tiempo, ¿no? O sea, el intervalo de tiempo que nos toma regresar, simplemente otra vez es 1 sobre 4. O sea, un cuarto de hora, para ser exacto, ya con unidades, haciendo la división. Entonces aquí también tengo que TB menos TA es igual a un cuarto de hora. Entonces el tiempo que nos toma hacer el regreso también es un cuarto de hora, y el tiempo que nos toma hacer la ida es un cuarto de hora. Entonces, ¿cuánto va a ser lo que nos toma hacer todo? Que es TB justamente, pues la suma, ¿no? Y justamente el sumo de estas dos cosas me va a dar TB. Entonces, ya podríamos concluir que TB, el tiempo que nos toma hacer todo, simplemente es un cuarto de hora más un cuarto de hora, que es un medio de hora. A ver, esto también lo pudiéramos haber hecho dándonos cuenta que debido a que la velocidad en la ida tiene la misma magnitud que la velocidad en el regreso, el tiempo que nos toma realizar una trayectoria dada simplemente es la distancia que recorremos cuando la velocidad es constante, esto es válida. Si no es constante, no. Sería la distancia que recorremos entre, que es un número positivo, porque la distancia siempre es positivo, entre la magnitud de la velocidad constante en la que la recorremos. Entonces, haciendo eso, es 1 kilómetro entre la magnitud de nuestra velocidad, que era 4, es un cuarto de hora de nuevo, y para el regreso sería lo mismo. La velocidad también es constante, en el regreso es 4 kilómetros sobre hora hacia abajo, pero la magnitud es constante y la distancia es 1. Entonces, podemos haber usado este resultado de manera más fácil. O sea, la distancia que recorremos en un movimiento, la distancia total que recorremos en un movimiento, entre la velocidad constante que se realiza ese movimiento, esto solo es válido cuando la velocidad es constante. Entonces, el tiempo total que nos llevó a realizar ese movimiento simplemente es la distancia total que se recorre entre la velocidad constante en la que se supone que se recorre. Habiendo usado esta fórmula hubiera sido más simple. Ahorita lo hice muy complicado, pero bueno, voy a usar este resultado para el siguiente inciso. Para la siguiente forma de resolverlo. Ahora, chicos,
vamos a tener que, ya encontramos cuánto hubiera tardado en realizarse entonces este movimiento si lo viéramos que se realiza respecto a S'. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si el que queremos que vea, que haga este movimiento, o sea, si queremos que el bote haga este movimiento, ida y regreso, pero ahora con respecto al sistema S, al que está fijo respecto a la Tierra, al que ve la Tierra fija, mejor dicho, y al río moverse? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Pues aquí hay que cambiarle, le voy a poner O, este resultado seguiría siendo válido, porque esto solo dependía del tipo de movimiento que queríamos ver respecto a un sistema de referencia y queremos ver el mismo movimiento vertical de ida y lo más uno de regreso. Entonces este resultado sigue siendo válido, nada más que ahora hay que poner que respecto al sistema de referencia O. Y bueno, pues ahora de aquí vamos a intentar sacar de nuevo quién sería esta velocidad y quién sería esta velocidad. Déjenme aquí ponerle O. Entonces, la velocidad del bote con respecto al sistema de referencia O. En este caso tendría que ser, debido a que vamos a ver respecto a ese sistema de referencia un movimiento vertical, tendría que ser vertical hacia arriba en la ida y vertical hacia abajo en el regreso. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos ahora cuánto vale esto, porque lo que nosotros sabemos es que la magnitud de la velocidad del bote con respecto a O', o sea, el río, sí es 4 kilómetros sobre hora. Pero nosotros no sabemos cuál es la magnitud de la velocidad del bote en general respecto al observador que ve fija la Tierra, el que está fijo con respecto a la Tierra. Eso no lo sabemos. Entonces, para obtener quién es esta cosa de acá, vamos a tener que utilizar las ecuaciones de transformación de velocidades que vieron en clase. En este caso, la que se aplica debido a que los sistemas de referencia siempre son paralelos entre sí, o sea, no están rotando uno de otro, etc. La ecuación que podemos aplicar es la siguiente. La velocidad que el sistema de referencia S, o sea, el que está fijo con respecto a la Tierra, ve del bote, es igual a la velocidad que ese sistema de referencia ve del otro sistema de referencia, o sea, que el sistema de referencia respecto a la Tierra, fijo respecto a la Tierra, ve del sistema de referencia fijo respecto al agua, más, simplemente vean sus notas, o sea, es la velocidad con la que voy a mover al otro sistema de referencia, el sistema O en este caso, más la velocidad con la que ese sistema de referencia, el que se mueve con el agua, O', ve moverse al bote. Vean, a mí me gusta mucho usar esta notación, a pesar de que es un poco más larga, porque nos permite entenderla como se puede aplicar una regla como mnemotécnica a los índices. Si yo quiero llegar a la velocidad del bote respecto a O, tengo que tener la velocidad del bote respecto a O' y a eso sumarle la de velocidad de O' respecto a O, como si estos índices se anularan al final y solo quedara el de abajo y el de arriba. Por eso me gusta usarla, es bastante mnemotécnica, nos grita muchas veces el resultado. Entonces, pues quedaría eso. Voy a ver esto pues como un vector de 2 dimensiones, entonces aquí le voy a poner velocidad del bote respecto a O en X por Y más velocidad del bote respecto a O en Y, o sea, estoy aquí poniendo el componente por J, tiene que ser igual a esto más esto. Bueno, aquí la velocidad que O ve de O', el sistema de referencia fijo a la Tierra ve con respecto al sistema de referencia fijo al agua, pues tiene que ser la velocidad del río. Y la velocidad del río ya nos la habían dado. ¿Quién es la velocidad del río? Es 1 kilómetro, es de la corriente, es de 2 kilómetros sobre hora. Entonces esta cosa es 2 kilómetros sobre hora y por supuesto, 2 kilómetros sobre hora hacia allá, o sea, hacia ahí. Pues, bueno, de acuerdo a los dibujos que hemos hecho, sería hacia la derecha, o sea, hacia ahí. Sería la velocidad del río, que sería igual a esta, de aquí. Entonces, esta velocidad de aquí quedaría, que tiene que ser igual a simplemente
2 kilómetros sobre hora por I. Tendría que ser este vector, un vector que mide 2 de magnitud y que va en la dirección I. Recuerden que I es hacia allá, J es hacia acá. Mientras que este vector de aquí, pues no sabemos quién es, pero pues podemos ponerlo en función de un ángulo. Supongamos, por un momento, sabemos que la magnitud de este vector es constante. La magnitud de la velocidad del bote respecto al río, o sea, respecto al sistema que se mueve con el río, o sea, el río, es constante. Este vector tiene magnitud constante, que era de 4 kilómetros por hora, si no mal recuerdo. Entonces podemos usar eso, ver que esta flechita siempre tiene una magnitud de 4, ya saben qué unidades, y nada más usar qué ángulo hace respecto a su eje Y, X, su eje X', que es paralelo a este. Entonces aquí le voy a poner el ángulo, ¿qué nombre le ponemos? Alfa, vamos a poner que hace un ángulo alfa. Entonces, usar el ángulo como una incógnita, la velocidad que está haciendo la velocidad del bote con respecto al río, se tiene que ver como algo así. Se tiene que estar haciendo un ángulo respecto al eje X de S', tiene que estar haciéndolo a fuerzas y tiene que tener esta magnitud constante. Entonces, si lo vemos así, es fácil encontrar que este vector se descompone en I y J, es como usar coordenadas polares simplemente. Esta cosa sería, pues la magnitud, que es 4 kilómetros por hora, por coseno de alfa nos daría lo que está en I, y la magnitud por seno de alfa me daría el cateto opuesto ya con todo y signo, por J, pues ya me daría lo que está hacia acá. Entonces no es difícil ver que este vector, si en efecto está haciendo un ángulo alfa, pues su descomposición en la base IJ es esta de acá, que la magnitud por coseno de alfa por I más la magnitud por seno de alfa por J. Este vector se puede ver como la suma de este de acá más este de acá. No es muy complicado de ver, ya lo hicieron varias veces con ejercicios en clase, etc. Entonces, pues aquí yo ya me puedo permitir sumar lo que está con I y lo que está con J. En este caso quedaría ya completamente, quedaría algo así. Un momento, por favor. O sea, ya haciendo la suma del lado derecho, quedaría 2. Por un momento me va a permitir no poner unidades, recuerden cuáles son. Esto es para mayor simplicidad porque no tengo mucho tiempo, no es muy correcto hacerlo, pero bueno. Entonces, habiendo sumado, quedaría eso. 2 más 4 por coseno de alfa por I, todo esto por I, más 4 por seno de alfa por J. Entonces, esta sería la forma general de cómo sería la velocidad del bote respecto a O. Así se vería. Esta cosa de aquí es igual. Entonces, en este caso en particular, yo requiero que el componente horizontal sea 0. Porque en mi movimiento, mi velocidad respecto a O, del bote respecto a O, respecto al sistema de referencia de la Tierra, yo quiero que sea vertical. Entonces no hay movimiento horizontal. Entonces yo requiero que esto sea 0. Entonces si necesito que esto sea 0, si hago eso, si pongo en este caso esto es 0, esta es la ecuación general, pero si ahora me doy este movimiento en particular, pues lo que necesitaría es que 2 más 4 coseno de alfa, tiene que ser igual componente a componente. 0 tiene que ser igual a esto, y esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Tiene que ser igual a 0, y la velocidad de O, del bote respecto a O, su componente en Y, tendría que ser igual a 4 por seno de alfa. Entonces, esto nos va a ayudar. Voy a borrar esto porque ya no es necesario.
Bueno, esto de ahí sí, lo voy a dejar ahí nada más. Esto nos va a ayudar a concluir quién tendría que ser alfa. Entonces, despejando de aquí, yo puedo despejar y tengo que el coseno de alfa tiene que ser igual a 2, a menos 2, sobre 4, que es menos un medio. Entonces, se puede encontrar que los únicos ángulos entre 0 y 2 pi radianes o 0 y 360 grados que logran hacer que su coseno sea A menos un medio es, aquí tendría que ser que alfa es igual a 120 grados o alfa es igual a menos 120 grados. ¿Ok? Entonces, tiene que estar pasando una de estas dos cosas para lograr que el componente horizontal sea cero, para que la velocidad del bote que ve el sistema en la Tierra solo sea vertical. Necesitamos que la velocidad del bote respecto al río tenga o alfa igual a 120 grados o igual a menos 120 grados. Ahí hay un menos. Muchos de ustedes hicieron esto geométricamente muy listamente, no está mal que lo hagan así, pero les quita un poquito de generalidad si no saben aplicar ese método geométrico siempre. Entonces, lo que estaríamos concluyendo, esto es una suma de vectores, después de todo. Entonces, lo que estaríamos concluyendo es que teníamos un vector horizontal de 2 kilómetros por hora, que es la velocidad del río, y aquí tenía un vector cuya magnitud siempre era 4. La cuestión es que si yo quiero hacer que esto me dé un vector horizontal, este ángulo de aquí o tiene que ser 120 grados. Cuando yo sume este vector más este, recuerden que se suma punta a punta. Yo quiero que me dé vertical. O es 120 grados, o lo puedo lograr haciéndolo que sea menos 120 grados, que sería este de acá. Si sumo esto más esto, me daría un vector vertical, pero hacia abajo. Entonces, ahí está, esa adición de velocidades. Esta es la velocidad de la corriente. Y bueno, esta sería la velocidad del bote respecto al río, respecto a la corriente. Cualquiera de las dos nos está diciendo que sea. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora no nomás pedimos, como pasaba en el movimiento 1, que borro porque ya necesito espacio? Es difícil. ¿Qué pasaría si ahora no nomás pidiese que el componente horizontal fuera 0, como ya deducimos que tenía que pasar, sino además pidiera que estamos en el movimiento 1, 2, o sea, en la ida? Entonces no solamente requiero que la velocidad sea vertical, es decir, no haya componente horizontal, que nos lleva a esto, sino que necesito que este componente, el componente con respecto a J, en Y, sea positivo, para que esta cosa sea positiva. Esto pasaba en el momento, en la ida, esto pasaba en el regreso. En la ida el vector no más es vertical, sino que va hacia arriba, y en el regreso el vector no solo es vertical, sino que va hacia abajo. Es una constante negativa por J, una constante positiva por J. Entonces, lo que requeriría es que BO de Y, además de requerir que esto sea igual a 0, requeriría, esta ecuación me lleva a que alfa o es esto o esto. Pero si además pido, si estoy en 1, 2, no nomás tengo que pedir esto, sino que tengo que pedir que esto sea mayor que 0. Porque es este componente de aquí, después de todo. Sería eso de ahí. Entonces, si pido que eso sea mayor que 0, voy a requerir que el seno de alfa sea positivo, porque 4 ya es positivo. Y eso solo se logra en cuál de estos dos ángulos, en el de 120. Entonces, lo que estaría deduciendo es que para que esté pasando esto y esto, cosas que se requieren para el movimiento de ida, el alfa tendría que ser igual a 120 grados. Si mi alfa es de 120 grados, ya logré eso. Entonces, justamente, o sea, eso no es difícil de notar, que es verdadero, porque si en efecto mi velocidad del bote con respecto al río hace 120 grados y la velocidad de la corriente va para allá, sumo estos dos vectores, que es hacer esto más esto, y me da un vector vertical, y no solo vertical, sino vertical hacia arriba. ¿Y de qué magnitud quedaría? Pues de esta magnitud. A por seno de alfa. Entonces, ahí quedaría
lo que estaremos concluyendo, ya sustituyendo todo en nuestra suma de velocidades, es que la velocidad del bote respecto a la Tierra, respecto a O, va a ser igual a 0, no tiene componente en I, 0I más el componente en J era esto, 4 seno de alfa por J, ¿no? Es un número positivo por J, en efecto. Es un vector en J hacia arriba, como lo pedíamos que pasara en el momento 1, 2. ¿Y cuánto vale 4 seno de alfa? ¿Cuánto vale 4 seno de 120? Uno puede calcularlo y se da cuenta que lo que vale es... Un momento, por favor. Esta multiplicación da aproximadamente 4 por seno de alfa. Ya no lo hice bien aquí. Bueno, vamos a dejarlo simplemente 4 por seno de 120. Ahí sí lo voy a dejar indicado, grados. Entonces sabemos, eso fue para cualquier tiempo en el movimiento de ida. Entonces lo que estamos concluyendo es que para cualquier tiempo en el movimiento de ida la velocidad fue la misma. Es decir, la velocidad es constante en el movimiento de ida. Entonces lo que concluiríamos es que el tiempo que nos toma realizar la ida, suponiendo que parto de 0 a TA, es ya la ida, o sea, TA tendría que ser igual a la distancia total recorrida, que es 1 kilómetro. La distancia siempre es en magnitud, recuerden, por la magnitud del vector constante con la que la recorro, que es 4 por seno de 120, ya es un número positivo, así que sacarle valor absoluto es dejarlo igual. Entonces, eso sería TA, o sea, lo que me toma ir de ida sería esto de aquí. Lo guardo por acá. ¿Dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar por aquí. TA es igual a 1, como le estoy usando unidades, le voy a poner 1 sobre, que es incorrecto, pero bueno, sen de 120. Si la voy a usar, como esto era kilómetros, lo de acá era kilómetros sobre hora, esto va a quedar por hora. O sea, las unidades de esto va a ser este número por hora. Muy bien. Ahora vamos a resolver el regreso. Voy a suponer que el movimiento que voy a analizar es el 2,1. Y para el 2,1, de nuevo, tendría que pasar que el componente horizontal, el de mi, tendría que ser 0. Pero ahora el componente vertical, por esta condición de acá que habíamos sacado en el 2,1, tendría que ser, déjenme borrar esto, y esto porque sería la conclusión, menor que 0. Entonces, si por esta condición de aquí yo concluyo que alfa, coseno de alfa es menos 1 medio, y aparte, entonces alfa es 120 o menos 120 grados, por esto de acá concluyo que no puede ser 120, sino que tiene que ser menos 120 para lograr hacer que 4 por el seno del ángulo sea negativo. Porque cuando el ángulo es menos 120, que sería esta cosa de aquí, aproximadamente, a ver, déjenme borrar esto. Si logro hacer que el ángulo sea menos 120, el seno de esto ya es negativo, va para abajo. Entonces sería la velocidad de O tilde con respecto a O, es la velocidad del río. Esta sería la velocidad que quedaría entonces de el bote respecto a el río. Cuando sumara estos dos vectores, me va a quedar un vector vertical hacia abajo. Entonces, en efecto, el ángulo que tiene que estar siendo en este, se puede deducir de estas dos ecuaciones, bueno, de que esto es igual a E0 y esto es menor que 0, que el ángulo tiene que ser menos 120 grados. Entonces, lo que tendría que pasar es que la velocidad del bote con respecto a O, o sea, respecto a la Tierra, va a ser algo en J únicamente, por supuesto, porque el componente en I es 0, pero además va a ser 4 seno de menos 120, porque alfa en este caso es menos 120, por J, ¿no? Aquí quedaría el vector J. Esta cosa ya cae el signo. Esto es un vector en efecto vertical y hacia abajo. Y lo que podemos notar es que esto fue para cualquier tiempo en el movimiento de regreso y nos estamos notando que es una cosa constante. Entonces,
En el movimiento de regreso, la velocidad es constante en magnitud. Entonces, por lo tanto, el tiempo que nos toma realizar este movimiento, déjenme llamarle TB menos TA, porque el tiempo que me toma realizarlo, si aquí fue TA, de aquí a acá fue TB, el que me tomó realizarlo es TB menos TA, entonces sería TB menos TA, el tiempo que me toma realizarlo, el movimiento de ida, sería la distancia total recorrida, que es 1 kilómetro, ya sabemos que el ancho es de 1 kilómetro, voy a ponerle 1 solamente porque ya voy a quitar los kilómetros, sobre la magnitud de la velocidad, que es 4, pues la magnitud de 4 por seno de 120, menos 120 grados. Pero, valor absoluto aquí, puedo quitar el valor absoluto si me doy cuenta que esto sería como con un menos, porque esto es un número negativo, el valor absoluto quedaría con menos, y que el seno de menos 120 grados por menos simplemente es el seno de 120 grados. Entonces también quedaría eso. Entonces observen cómo el tiempo que me tomó la ida fue el mismo que el tiempo que me tomó, esto quedaría en horas también, el regreso. Esto quedaría hora. Y pues ya está. Y lo mejor es que no solo descubrimos eso, sino que descubrimos qué ángulo tiene que estar haciendo la velocidad respecto a el sistema de referencia del río, cuando vemos que la velocidad del bote respecto a la tierra es vertical, tiene que estar haciendo 120 grados. El río vería que el bote se mueve así o se mueve así. La trayectoria que el río vería hacer del bote no sería una trayectoria horizontal, vertical, sino sería algo diagonal. Mientras que nosotros, que estamos respecto a la Tierra, veríamos una trayectoria horizontal, vertical, perdón, completamente vertical. O sea, lo que el río vería hacer al bote cuando respecto a la Tierra vemos al bote simplemente hacer esto, lo que él vería hacer es, como en la ida era 120, vería hacer esto, esta trayectoria, y como en el regreso era menos 120, después vería hacer esto. Esa es la trayectoria que hace el bote respecto al río cuando el de la tierra ve al bote solo hacer algo vertical. Vean cómo son diferentes. Bueno, esto no lo preguntaba, pero solo quería como expresarlo. Entonces, esto de acá, cuando lo sumamos, solo nos queda 2/4 TB, o sea, el tiempo total de recorrido, que es la suma de estos dos. Simplemente sería 2 sobre 4 por seno de 120 hora. Y cuando se hace el cálculo, nos queda que eso es, un momentito, por favor, chicos. Ay, lo perdí. Un momento, por favor. Aquí está. Ese número es 0.666. No. Un momento, por favor. 0.58. ¿Qué da ese número? Horas. Entonces ya vimos cuánto tiempo nos toma realizar un movimiento vertical de ida y de regreso de orilla a orilla, tanto si el que lo ve así es el río, como si el que lo ve así es alguien fijo respecto a la tierra. Con respecto al río, nos tomó, si no mal recuerdo, era 0.5. No, 0.25 nos quedó, horas. Y con respecto al
a la Tierra, si viéramos ese movimiento, lo que tomaría hacer es 0.58 horas. Media hora y en el otro un cuarto de hora. Un momentito, por favor. Sí. Ah, no, en el otro era 0.5 horas, disculpen. Lo que nos quedó, el tiempo, esto es TB respecto a O tilde respecto al sistema de referencia O, y esto sería TB respecto a O. Respecto a la Tierra, respecto al río. Fíjense cómo además toma. Compárenlos. Esto nomás los comparo por... Recuerden que el que tenían que sacar realmente era este. Querían que sea un movimiento vertical, de ida y de regreso, de orilla a orilla, sin ver a la orilla moverse, por supuesto. Entonces era este el que tenían que calcular. Pero si hubieran calculado el otro, también se los hubiera puesto bien, no hay problema. Vamos con el último inciso de este problema, que ya es más simple. Y nos pregunta: ¿cuánto tiempo nos tomaría ahora realizar un movimiento en vez de 1 kilómetro en vertical? A ver, voy a dibujar el río acá. Primero hicimos 1 kilómetro así en vertical, ahora que fuera 1 kilómetro en horizontal. Déjenme llamarle a este segmento OR. Entonces ahora necesitamos un movimiento, bueno, sec, lo voy a llamar C, sí, C, como le habíamos llamado al otro, es horizontal, imagínenselo. Y entonces ahora sería un movimiento en horizontal, ¿no? Déjenme ver qué quiero decir. Esto mide 1 kilómetro. Entonces nos estamos preguntando por un movimiento, lo voy a llamar O de T, que se puede ver como la suma de dos movimientos. Déjenme llamarle este punto 3 y este 4. Puede ver como la suma de movimiento de ida, 3 a 4 es conforme vamos a la dirección de la corriente, más un movimiento de regreso, cuando vamos de 4 a 3. En el que en el primer movimiento pues partimos de 3 y llegamos a 4, en el segundo partimos de 4 y llegamos a 3. Se cumple que siempre en cualquiera de estos dos movimientos estamos sobre este segmento C, o sea, estamos sobre ese segmento, y se cumple además que en este movimiento, en el de ida, no hay como cambios de decisión, sino que siempre el vector iría hacia la derecha. Entonces, ¿qué diríamos? En 3, 4T podría concluirse, por eso que he dicho, en este movimiento, en el de ida, tendría que concluirse que la velocidad del bote, todavía no voy a decir en qué, tengo que ver esta trayectoria, este tipo de movimiento, pero no he dicho con respecto a qué sistema de referencia, entonces lo voy a dejar todavía sin decir. La velocidad del bote, quisiera que fuera entonces, va a tener que ser entonces, pues, horizontal, y además a la derecha, siempre queremos que vaya hacia allá, y por otro lado, en el movimiento de regreso, queremos que sea horizontal, y a la izquierda. Va a ir acá. En este movimiento no solamente vamos de 4 a 3, sino que siempre nos estamos apuntando hacia acá. En todo momento estamos yendo hacia acá. No es como que vayamos así, le hagamos así y luego ya regresar. No, siempre es uniforme, nos vamos hacia acá. Siempre nos dirigimos hacia la izquierda. No hay cambios de sentido. Entonces, matemáticamente, recordando que nuestros sistemas de referencia son así, pues quedaría que esta velocidad se va a tener que ver respecto al que sea que hayamos agarrado como una constante positiva, su magnitud, digamos, por I, porque va a la derecha, es horizontal, y a la derecha, y en este de acá la velocidad tendrá que verse como una constante positiva, negativa, mejor dicho, de su magnitud por menos, I. O sea, es un vector horizontal a la izquierda. Sería esto. Bueno, habiendo dicho eso, pues ya estamos listos, ¿no? Para
para atacar el problema. La primera en la que voy a resolver este problema es suponer que este movimiento ODT, el que lo ve es ese prima, el que se mueve con el río, el que ve al río fijito. Entonces vamos a suponer que el que ve este movimiento de hacer del bote así y así es ese prima. Entonces lo voy a poner aquí O prima. Se entienda, es el observador prima. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Si eso está pasando, tendríamos, entonces, ya dije cómo es este movimiento, ya lo analicé. Tendríamos que en 3,4 de t, o sea, en la ida, en el sentido del río, pues la velocidad va a tener que ser, por esas condiciones que hemos encontrado, esto de aquí, pero recordemos que respecto al río, el bote se mueve con una velocidad, una rapidez constante, o sea, la magnitud de su velocidad siempre es constante. ¿Cuál es? 4 kilómetros sobre hora. Déjenme ver que me estoy confundiendo. Sí, es 4 kilómetros sobre hora. Entonces, y bueno, esto de acá para el otro, para el 4,3, el vector velocidad sería menos la magnitud, pero la magnitud es siempre 4 kilómetros, queda menos 4 kilómetros sobre hora por I. Entonces, así se vería la velocidad del bote respecto al río cuando realice este movimiento en la ida y en el regreso. Queda claro, ¿no? Eso es obvio. Esto lo podrían sacar incluso sin tanto razonamiento como lo yo he hecho. Disculpen que sea tardado, pero estoy intentando que sea lo más analítico posible. Bueno, habiendo dicho eso, podemos calcular el tiempo que nos toma. Suponemos que es de 0 a TA, lo que nos toma hacer la ida, y de TA a TB hacemos el regreso. Entonces, de aquí podríamos concluir que el tiempo que nos toma hacer, voy a borrar, ¿dónde borro? Porque no tengo espacio. Voy a borrar aquí. TA sería igual a la distancia que recorremos en el regreso, porque es un movimiento, vean cómo esto es válido para todo T de la ida, cuando vamos así, en el sentido de la velocidad que se mueve el río respecto a la Tierra. Entonces, como es válido, vemos para todo T, vemos que la velocidad es constante en ese movimiento, entonces podemos usar que distancia entre magnitud de la velocidad, entre rapidez, nos daría el tiempo que se realizó, ese movimiento en total. Entonces, la distancia que recorremos es 1 kilómetro, y cuando dividimos entre la magnitud de la velocidad y la rapidez, nos quedaría 1/4. Horas, 1/4 de hora quedaría. Mientras que el tiempo que nos toma realizar el regreso, que es TB menos TA, porque partimos del tiempo TA y llegamos al tiempo TB al punto 3, o sea, la diferencia, el intervalo de tiempo que me toma realizarlo, sería la distancia total recorrida, otra vez que es 1 kilómetro, sobre la magnitud de la velocidad, que otra vez es 4 kilómetros sobre hora, entonces quedaría 1/4 de hora. Entonces, TB, el tiempo que nos toma realizar este movimiento horizontal de ida y de regreso, de 1 kilómetro, el movimiento horizontal, uniforme siempre, siempre hacia allá y luego siempre hacia acá en el regreso, sería 1/2 de hora, 0.5 horas. Entonces, TB quedaría aquí, usando el resultado, sumando esas dos, sería 1/4 más 1/4, es 1/2, 0.5 horas. Ahí está. Bueno, ya está, chicos. Bueno, voy a borrar esto. Pudieron haberme puesto ese resultado y se los hubiera valido. Por supuesto, el que respecto al sistema que queríamos ver, este movimiento no era respecto al del río, que es el que acabo de calcular cuánto tomaría el tiempo, sino respecto al sistema que queríamos ver, este movimiento, esta dirección horizontal de 1 kilómetro ida y regreso, es respecto a la Tierra. Entonces es el que voy a resolver ahorita. Este era el que por supuesto te pedía el problema, pero si resolvieron el otro también se los valí por alguna especie de ambigüedad que consideré que se estaba tomando.
En este caso, usar las matemáticas pareciera ser más complicado, usar la parte analítica. A ver, pero ni modo. Entonces, esto sería válido, pero ahora para el sistema, era para cualquier sistema de referencia en el que este movimiento pasara. Ahora vamos a suponer que este movimiento está pasando respecto a la Tierra. Simplemente quito la prima. Entonces, ¿qué pasaría? Voy a escribir la ecuación de relación de velocidades respecto a los dos sistemas de referencia general. Tenemos que la velocidad del bote respecto a la Tierra es igual a la velocidad que la Tierra ve moverse al río, que el río se mueve con respecto a la Tierra, más la velocidad que el bote muestra respecto al río, toma respecto al río. Recuerden, se anulan los índices estos y queda O, B, O. A mí me ayuda mucho ver esto. Entonces, es claro, bueno, esto de aquí sería velocidad del bote respecto a la Tierra en X, coma, velocidad del bote respecto a... Ahorita voy a enseñarles otra notación que a mí me gusta más. Velocidad, pero por ahora voy a mantener esto. Velocidad del bote respecto a... Componente de la velocidad del bote respecto a la Tierra en Y por J. Este vector sería igual a esto. Y este de aquí ya sabemos es la velocidad del río respecto al bote. Perdón, del río respecto a la Tierra, del sistema de referencia O' respecto a O. Ya sabemos que es 2 kilómetros por hora horizontal, ¿no? O sea, en I. Entonces sería 2 kilómetros sobre hora I. Si no mal recuerdo, aquí está que era 2 kilómetros, ¿sí? Y este de aquí, pues sería, como ya lo habíamos puesto antes, es la misma fórmula. Es el componente de la velocidad del bote respecto al río en X por I, más el componente de la velocidad del bote respecto al río en Y por J. Todo esto de aquí es esto de acá. Y de nuevo, sabemos que este componente de aquí, lo voy a hacer de una vez, es como la velocidad del bote respecto al río tiene una magnitud constante siempre, entonces el componente en X siempre es la magnitud por el seno del ángulo que hace, por el coseno del ángulo que hace, la magnitud del componente en X. Más bien, el componente en X siempre es la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo que hace, y la magnitud del componente Y de la velocidad del bote respecto al río, que tiene magnitud constante, va a ser esa magnitud por el seno del ángulo que hace. Entonces puedo sustituir, y además, ya que esto está en I y esto está en I, puedo sumar. Entonces haciendo esa suma quedaría lo mismo que sacamos ahorita, de hecho. Quedaría 2, voy a en este momento no poner unidades, quedaría 2 más coseno de alfa, esto en I, más 4, 2 más 4 por coseno de alfa en I, esto es el componente en X de la velocidad del bote respecto al río, y esto sería el componente en Y de la velocidad del bote respecto al río. Donde alfa es el componente que hace, ¿no? Ese vector. Es el ángulo que hace. Este es alfa. Pues esa ecuación ya la habíamos escrito antes. Ahora, esta es la ecuación general que relaciona los movimientos. Pero en este caso, del movimiento, a este movimiento le llamamos la suma de estos dos es O de t. La velocidad siempre es horizontal, entonces no hay componente vertical. Entonces necesitamos que 4 por seno de alfa, como estos dos vectores son iguales, tienen que ser iguales componente a componente, tendríamos que concluir que 2 más 4 por coseno de alfa es igual, ahorita me estoy permitiendo no poner, esto es igual a la velocidad del bote respecto al río, su componente en X sería esto, y la velocidad del bote respecto al río, a ver, la velocidad del bote respecto a la Tierra, su componente en X, la velocidad del bote respecto a la Tierra, su componente en Y. Esto sería igual a esto sería igual a esto. Porque son vectores, tienen que ser igual componente a componente, déjenme borrar esto. Entonces la conclusión que sacaríamos, pero además en este movimiento en particular, esa es la conclusión general,
tenemos que este componente, el componente en Y es 0. Porque esta cosa solo tiene componente en Y. Entonces el único ángulo que permite hacer esto es o alfa es igual a 0 o alfa es igual a 180 grados. Es decir, la única forma en la que esta cosa sea igual a 0 es que seno de alfa sea 0. Y eso solo pasa si alfa, este ángulo que hacía el vector velocidad del bote respecto al río, respecto a su eje X, o es 0, o sea, está horizontal, o está antihorizontal, o sea, va hacia allá o va hacia acá. Es la única opción. Es obvio ya sacar que en el caso particular, bueno, quedaría esto. Entonces aquí se deduce que alfa es igual a 180 o alfa es igual a 0 grados. Entonces, si voy a analizar este movimiento en particular, el 3-4. En este movimiento no solo pasa que el componente es 0 en Y, de la velocidad que el bote respecto a la Tierra no solamente es 0, o sea, porque vemos un movimiento horizontal, sino que pasa que es positiva. Entonces, uno puede analizar cuando uno puede analizar que necesitamos que esto sea positivo, mayor que 0. La única manera en la que podemos lograr que eso sea positivo, chicos, primero solo tenemos estas dos ecuaciones. Ahora estamos en el caso, a ver, si vamos al movimiento de ida, que es así, tenemos que se tiene que cumplir tanto que esto es igual a 0, porque es un vector velocidad horizontal, no hay componente en Y, como que esto es mayor que 0, porque aparte va hacia la derecha. Entonces, de aquí se deduce de la que es igual a 0 que alfa es 180 o alfa es 0. Y de que esto tenga que ser mayor que 0, si sustituyen, coseno de 0 es 1 y coseno de 180 es menos 1, a fuerzas tiene que pasar que alfa tiene que ser 0. Porque en 180 este número se vuelve negativo y necesitamos que sea positivo. Porque esta sería la magnitud también del vector velocidad en este caso. Respecto a la Tierra. Porque no hay componente en Y, entonces simplemente es la magnitud del componente en X. La magnitud de todo el vector. Que es esto de aquí. Muy bien. Entonces necesita ser que el ángulo alfa tiene que ser 0 y por lo tanto lo que tendríamos es que el vector velocidad respecto a la Tierra simplemente va a ser 2 más 4. Tendríamos que poner, este es el componente en X, este es el componente en Y, pongo este X por Y, esto por J, esto es 0, entonces solo queda esto en Y, y es positivo, justamente lo que queríamos. Va a ser 2 más 4, porque coseno de 0 es 1. Ya poniendo unidades, recordando que unidades eran, ambas tenían kilómetros sobre hora, por eso me permití quitarla. Esto es 6 kilómetros sobre hora. Entonces llegaríamos a que la velocidad, haciendo todo este análisis, la velocidad del bote respecto a la Tierra en el movimiento de ida tiene que hacer fuerza 6 kilómetros por hora y además en ese caso la velocidad del bote respecto al río es también horizontal y hacia allá. Entonces ya tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo que estoy haciendo en el fondo es sumarle a la velocidad del bote respecto al río, sumarle la velocidad del río respecto a la Tierra. Entonces esta medida 2, esta medida 4, pues va a medir 6. Es lo que hicieron muchos geométricamente. Estoy haciendo esto así para que agarren un poco de práctica en el uso de los componentes. Entonces tendríamos que esta cosa tiene que ser 6, ya voy a sustituir, 6 kilómetros por hora en I. Ahora voy a hacer el análisis. ¿A qué análisis tendríamos que llegar si analizáramos la otra parte del movimiento, el regreso, de 4 a 3? En este caso, tiene que cumplirse sí que el componente Y de la velocidad es 0, pero se tiene que cumplir que el componente X tiene que ser negativo.
para que en efecto se vea como una, para que ya todo el vector, que va a ser esto por I más esto por J, ya se vea como una cosa negativa en la dirección horizontal. Entonces, se puede corroborar que de aquí se puede sacar que alfa tiene que ser 180 o 0, y ya de que necesitamos que esto sea negativo, se tiene que concluir que el ángulo a fuerzas tiene que ser 180. Entonces aquí queda que alfa es 180. Y ya haciendo eso nos queda que la velocidad del bote respecto a la Tierra va a ser simplemente 2 más 4 por coseno de 180 grados, que esto es menos 1, o sea, simplemente es menos 4 todo este producto. Entonces menos 4 más 2, ya voy a poner las unidades, sería menos 2 kilómetros por hora. ¿Qué fue lo que hicimos ahí para lograr una velocidad horizontal? O sea, poner esto simplemente es pedir que la velocidad del bote respecto a la Tierra sea horizontal y a la izquierda. Y lo que nos estamos dando cuenta es que para lograr eso, tenemos que tener que la velocidad del bote respecto al río tiene que ser horizontal y a la izquierda también. Respecto al río, esta sería, y ahora hay que sumarle la del río respecto a la Tierra. Entonces estos dos vectores son antiparalelos, se restan, este mide 4, este mide 2, queda menos 2 kilómetros hacia acá. Entonces esta cosa de aquí va a ser menos 2 kilómetros por hora. Muchos de ustedes sacaron esto muy geométricamente, sin hacer tanto este análisis. Yo lo hice más que nada para que vieran cómo se hace la escisión de velocidades ya de manera formal. Este problema se podía resolver rápido sin necesidad de eso, en efecto. Ahora, ya que en el movimiento de ida de 3 a 4, esto es para toda t, tiene que ser la velocidad de esta fuerza. La velocidad es constante, podemos usar entonces que la distancia total recorrida entre la velocidad, entre la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez, que va a ser, voy a ponerle solo así, pero tendría que poner subíndices, pero no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. La distancia recorrida es 1 kilómetro, la velocidad cuando vamos de ida es 6 porque se suman 4 y 2. Entonces quedaría un sexto de hora, lo hacemos muy rápido porque la velocidad es muy grande, mientras que el tiempo que nos toma ir de regreso, que es TB menos TA, porque parto de TA y lo llevo a TB, de TA, en el momento TA parto de 4 y en el momento TB ya llego a 3 otra vez. Entonces el intervalo de tiempo que me tomó hacerlo todo va a ser igual, también porque la rapidez va a ser constante para cualquier, esto es válido para cualquier tiempo de este movimiento, entonces la velocidad, la rapidez es constante, siempre es 2 kilómetros por hora, la magnitud de ese vector. Entonces puedo volver a usar esta fórmula, que es válida, y quedaría, de nuevo, la distancia recorrida en el regreso es 1, y la velocidad, la rapidez en este caso, la magnitud de la velocidad es 2. Entonces quedaría 1 sobre 2. Usando unidades, etcétera, va a quedar hora. Entonces aquí tardamos más porque la velocidad, pues en efecto, es más pequeña. La rapidez, para ser exacto. La rapidez es 3 veces más chiquita aquí que acá. Entonces tardamos 3 veces más. Entonces, ¿cuánto va a ser el tiempo recorrido? De recorrido total es TB, simplemente la suma de estos dos intervalos de tiempo. Pues la suma de esto es 1/2 más 1/6. ¿Y cuánto es? ¿Alguien sabe? Es 4/6, que es 2/3 de hora. Eso es 6.666 repetición infinita de hora. Entonces, el tiempo que nos toma realizar ese movimiento, así y así, respecto al río, perdón, respecto a la Tierra, es 0.66 horas. Alguien hizo el favor de calcular eso y le quedaba 40 minutos. 2/3 de hora son 40 minutos, porque 1/3 son 20. Entonces, pues eso. Y si lo hacíamos, esto es respecto a la Tierra, y si lo hacíamos con respecto al río, ese movimiento, ¿cuánto nos tomaba, recuerdan? 0.5 horas. Entonces, en efecto, sí son diferentes, ¿no? No nos pedían esa comparación, pero bueno, o no que recuerdo. De cualquiera de las dos maneras que lo hayan interpretado, si no mal recuerdo, ambos movimientos se los puse bien. Con que lo hayan interpretado de una de las dos formas, se los puse bien.